Una pregunta que muchas veces me han dejado en los comentarios de los diferentes videos acá del canal es cómo almacenar un modelo de Deep Learning entrenado con la librería Keras para posteriormente poderlo reutilizar. Y la respuesta a esta pregunta depende del uso que queramos darle a ese modelo entrenado, es decir, si queremos usarlo en un proyecto nuevo usando código directamente programado en Python o si queremos, por ejemplo, desplegar ese modelo o llevarlo a producción en un servidor en la nube. Así que en este tutorial veremos las diferentes opciones que nos ofrece la librería Keras para guardar y posteriormente leer un modelo previamente entrenado. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Así que listo, comencemos. Muy bien, recuerden que el código fuente que vamos a ver a continuación lo van a encontrar en versión descargable acá en el enlace que les voy a dejar en la descripción del video. Vamos a dar una idea general de lo que vamos a ver en este tutorial. Vamos a hablar de el problema que queremos resolver, lo que vamos a aprender a hacer acá con este tutorial, los diferentes usos que le podemos dar a un modelo que hayamos almacenado previamente, cuáles son los componentes de un modelo en Keras. Esto es importante para saber al momento de guardar el modelo qué componentes vamos a preservar y cuáles no, dependiendo de la aplicación. Y luego sí vamos a ver las diferentes maneras de guardar ese modelo en Keras y en algunos casos las diferentes maneras de leerlo, de cargarlo nuevamente. La idea de lo que queremos ver, comenzando con el problema que queremos resolver, es enfocarnos en el almacenamiento del modelo. Es decir, en el código que vamos a ver a continuación, vamos a crear y entrenar un modelo muy sencillo, pero no me voy a detener en todos los detalles de la construcción y los elementos de ese modelo, porque eso ya lo he mencionado en detalle en otros tutoriales. Entonces, más bien en la descripción del video les voy a dejar enlaces a algunos tutoriales que muestran cómo construir en detalle un modelo, por ejemplo, tipo red neuronal, tipo red LSTM, red convolucional, etcétera, etcétera. Entonces, acá el objetivo será crear un modelo sencillo, pero lo principal es que después de que entrenemos el modelo, la idea es ver este bloque que es la manera de almacenar el modelo o las diferentes opciones que nos ofrece Keras para almacenar el modelo. Así que nos vamos a enfocar más que todo en el almacenamiento de ese modelo. ¿Por qué resulta útil a veces guardar ese modelo que hemos entrenado previamente? Pues un uso que podemos darle a ese modelo es que podemos reutilizarlo ya sea en el mismo proyecto que estamos implementando, en el mismo código que tenemos, para no volver a entrenar ese modelo que ya sabemos que funciona bastante bien. Simplemente lo que hacemos es guardar el modelo y la próxima vez que ejecutemos el código, pues simplemente comentamos esa parte del código que corresponde al entrenamiento y cargamos ese modelo que ya está almacenado previamente en el disco. Además de eso, pues ese mismo modelo podemos usarlo para diferentes proyectos que estemos desarrollando. Otra situación o otro uso que podemos darle es que podemos llevar ese modelo entrenado a producción. Es decir, si ya estamos trabajando como científicos de datos, como ingenieros de machine learning en una empresa, en una corporación, pues lo que tenemos es un modelo ya que sabemos que funciona bastante bien y en un momento queremos llevarlo, por ejemplo, a un servidor en la nube para que otras personas del equipo o personas externas puedan acceder a ese modelo y generar predicciones con ese modelo. Ese podría ser otro uso del almacenamiento de un modelo. Y el tercer caso es que podemos guardar el progreso del modelo cuando lo estemos entrenando. Puede ser que el modelo sea muy complejo, tenga muchos parámetros de entrenamiento. De los parámetros también hablo en un video que les voy a dejar por acá enlazado, y eso implica que el tiempo de entrenamiento es muy extenso, y en estos casos pues lo ideal es progresivamente, cada cierto número de iteraciones, ir almacenando diferentes versiones de ese entrenamiento del modelo. Y este tema de almacenar el modelo a medida que lo vamos entrenando, pues lo podemos ver en detalle en un próximo tutorial. Así que en este tutorial nos vamos a enfocar únicamente en las posibles aplicaciones que tendremos en el caso 1 y 2, que es reutilizarlo para nuestros propios proyectos sin necesidad de desplegarlo en la nube, o cómo exportarlo para poderlo reutilizar más adelante cuando lo queramos llevar a producción. Ahora vamos con el tercer elemento, que es entender los componentes que tiene un modelo en Keras. Cuando yo digo un modelo en Keras, estoy hablando de cualquier tipo de modelo. Es decir, lo que vamos a ver en este tutorial funciona para redes neuronales, para redes convolucionales, redes LSTM, redes Transformer. Cualquier tipo de arquitectura de Deep Learning que estemos implementando en la librería Keras se puede almacenar usando los métodos que vamos a ver a continuación. E independientemente del modelo que estemos usando,
Cualquier modelo de Keras tiene esta información. Tiene lo que es la arquitectura como tal, es decir, por ejemplo, si estoy hablando de una red neuronal, tendrá por cada una de las capas la información de cuántas neuronas tiene, cómo están interconectadas esas neuronas entre una capa y la otra, etcétera, etcétera. Entonces, la arquitectura es la estructura que tiene el modelo. Los parámetros, que recordemos, de los parámetros hablo en detalle en un video, pues son el resultado, son esos coeficientes numéricos que se obtienen como resultado del entrenamiento y que le permiten a ese modelo generar unas predicciones, clasificar una imagen, procesar un archivo de texto, etcétera, etcétera. Esos son los parámetros y es el resultado final del entrenamiento. Son simplemente arreglos de números. Y los metadatos es simplemente una información adicional que en ocasiones Keras y TensorFlow utilizan al momento de procesar datos con un modelo. Entonces, en ocasiones requieren, por ejemplo, la información de qué función de error se utilizó para entrenar el modelo, qué algoritmo de optimización se usó para entrenar el modelo, qué versión de TensorFlow se utilizó. Entonces, no necesariamente son datos relevantes, pero en ocasiones, dependiendo de la implementación que estemos usando en nuestro código, en ocasiones son necesarios. Pero lo que sí es esencial es siempre la arquitectura y los parámetros. Entonces, estos tres elementos es importante tenerlos en cuenta porque cuando almacenemos el modelo, podemos decidir si almacenamos todos estos elementos o solo una parte, dependiendo del uso que le vayamos a dar precisamente a ese modelo. Ahora sí, teniendo claro eso, veamos las diferentes maneras de almacenar un modelo en Keras, y todo esto depende precisamente de la aplicación que le vayamos a dar. La primera opción es guardar la totalidad del modelo entrenado, es decir, que la idea es tomar tanto la arquitectura como los parámetros como los metadatos del modelo entrenado y todo eso ponerlo en un archivo que está en formato .keras, que es simplemente como un archivo .zip, un archivo comprimido que va a tener esta información en una estructura determinada. ¿Cuándo podemos usar este tipo de almacenamiento? Pues simplemente cuando queremos reutilizar el modelo entrenado en otros proyectos, es decir, creamos nuestro modelo, lo entrenamos, por ejemplo, un clasificador de imágenes y luego ese clasificador de imágenes sabemos que nos funciona bastante bien y queremos en Python crear otro proyecto, crear otro notebook o otro archivo .py donde queramos, en lugar de volver a entrenar ese modelo y a cargar los datos, etcétera, etcétera, simplemente leemos ese archivo .keras y ya podemos comenzar a clasificar imágenes o a generar predicciones con ese modelo. Ese es el tipo de uso que podríamos darle. La ventaja de este formato de archivo es que todo el modelo, es decir, la arquitectura, los parámetros e incluso los metadatos van a quedar almacenados en un único archivo. Así que simplemente para reutilizarlo, pues escribimos unas cortas líneas de código que nos permitan simplemente leer ese archivo. Desventaja de esto es que si tenemos un modelo muy grande con muchas capas, con muchos filtros convolucionales, etcétera, etcétera, pues el tamaño del archivo va a ser relativamente grande. Ese es el inconveniente de este método. Veamos cómo implementar esto de manera muy sencilla. Cómo guardar todo el modelo en un archivo de Keras. Así que lo que voy a hacer inicialmente es crear un modelo. No me voy a detener en los detalles de la creación como tal del modelo. Voy a crear simplemente una red neuronal muy sencilla. Y ya luego, habiendo creado y entrenado esa red neuronal, pues lo que vamos a hacer es almacenarla. Nos vamos a enfocar precisamente en el almacenamiento. Acá voy a importar inicialmente NumPy para crear simplemente unos datos simulados que permitan generar predicciones con ese modelo entrenado. Y lo que voy a importar es TensorFlow, porque dentro de TensorFlow se encuentra Keras y con Keras es que vamos a implementar el modelo. ¿Cómo vamos a crear la red neuronal? Entonces vamos a crear una entrada usando keras.input, entonces tensorflow.keras.input, y simplemente le voy a decir que la entrada va a ser un arreglo que tiene 32 datos. Esto ustedes lo pueden modificar, es un modelo muy sencillo porque recordemos que la idea es entender cómo almacenarlo. Entonces tenemos la entrada, la salida, entonces voy a usar tensorflow.keras.layers.dense para agregarle un cierto número de neuronas. ¿Cuántas neuronas? Simplemente una neurona que va a ser la salida. Y esta capa de salida, entonces acá la conecto con la entrada a través de este paréntesis que estoy poniendo acá. Ya conecto la salida con la entrada. Y luego la salida y la entrada las voy a poner en un modelo. Entonces voy a crear acá mi variable modelo que se deriva de ¿qué cosa? De tensorflow.keras.model,
que va a tener una entrada que es la variable que llamé entrada y una salida que es la variable que llamé salida. Y ya con esto tenemos creado el modelo. Acá simplemente cuando ejecute la línea 11 voy a mostrar o imprimir en pantalla las características de ese modelo, que básicamente me va a decir tiene 32 elementos de entrada, una neurona de salida y es una simple red neuronal. Este es nuestro modelo, luego lo compilamos, de esto también he hablado en otros tutoriales de los cuales les voy a dejar el enlace acá arriba, y al compilarlo lo que yo debo definir es qué algoritmo de optimización voy a utilizar. De los algoritmos de optimización, específicamente del gradiente descendente, también hablo por acá en un video que les dejo enlazado, y la función de pérdida, que es lo que queremos minimizar. De todo ese proceso de entrenamiento también hablo en otros videos que van a quedar acá en la descripción. Compilamos el modelo y lo vamos a entrenar. Entonces acá voy a crear un set de entrenamiento ficticio. Los datos de entrada xtrain son ficticios, simplemente son datos aleatorios. Voy a introducirle 128 datos aleatorios y cada dato va a tener 32 cantidades numéricas, que es exactamente la misma cantidad de datos que acepta la red neuronal que estoy creando. La entrada de esa red neuronal va a tener 32 datos y por eso cada uno de estos 128 datos tiene 32 elementos. Y el Y de entrenamiento pues es simplemente por cada uno de estos 128 datos voy a generar un dato aleatorio correspondiente y por tanto tengo también 128 datos, cada uno de ellos es un dato aleatorio. Tenemos esto y simplemente entrenamos el modelo con fit, le presento los datos de entrenamiento en X y en Y. Entrenamos el modelo, acá estoy imprimiendo en pantalla el resultado de summary, estoy imprimiendo en pantalla las características del modelo, entonces tiene una capa de entrada con 32 elementos y tiene una capa dense, que es la neurona como tal, una sola neurona, y tiene 33 parámetros. Y son los 33 parámetros que se tienen que entrenar y que ya se entrenaron cuando yo le dije acá modelo.fit, ya tenemos entrenados estos 32 parámetros. Esto es lo que me imprime en pantalla después del entrenamiento. En este punto ya tenemos el modelo creado, entrenado. Ahora sí lo que nos interesa es cómo almacenar ese modelo. Para almacenar la totalidad del modelo, es decir, los parámetros, la arquitectura y los metadatos, usamos el método save. Es muy sencillo. Entonces con modelo.save, es decir, accedo al modelo, a la variable que acabo de crear acá, que contiene el modelo entrenado, y accedo al método save. Como yo estoy acá en Google Colab, voy a venir acá al explorador de archivos. Acá tengo una carpeta que se llama modelos, pero la voy a eliminar porque esto es de una ejecución anterior, entonces borro la carpeta para que ustedes vean cómo hacerlo desde cero cuando ejecuten este código, y simplemente voy a crear nuevamente una carpeta acá, con clic derecho, simplemente le digo New Folder, y la voy a llamar modelos y ahí voy a almacenar las diferentes versiones que vayamos creando de ese mismo modelo, los diferentes archivos. Entonces acá tenemos una carpeta vacía que se llama modelos. Ahora entonces simplemente le digo modelo.save y simplemente escribo la ruta completa donde quiero almacenar ese archivo que tiene extensión .keras. Simplemente entonces voy a ir a esta misma carpeta, me voy a mover al folder modelos y dentro del folder modelos voy a escribir modelo1.keras. Y ya con esto ejecutamos esta línea de código. Si verificamos acá modelos, actualizando acá la carpeta, nos queda modelo1.keras. Este archivo contiene la totalidad del modelo, la arquitectura, los parámetros y los metadatos de ese modelo que acabamos de entrenar. Acá simplemente por verificar vamos a imprimir con esta línea de código el tamaño que tiene en disco este archivo que hemos generado. Entonces simplemente defino la ruta de ese archivo y uso este comando du-sh para verificar el tamaño. Acá lo que nos interesa simplemente es que este archivo modelo1.keras tiene un tamaño de 20 kilobytes. Realmente es un modelo muy pequeño porque es una red neuronal muy simple, pero obviamente si tenemos un modelo muy complejo, esto puede ocupar megas o incluso gigas. Pero acá tengamos esto como referencia, son 20 kilobytes. Ahora, si hemos guardado la totalidad del modelo, ya lo tenemos entrenado y por ejemplo queremos reutilizar ese modelo en otro código que estemos desarrollando sin necesidad de crear el modelo desde cero y entrenarlo nuevamente, pues acá lo que podemos usar es load model. Entonces supongamos, voy a cerrar acá esto, supongamos que
estamos en un notebook diferente o en un archivo de Python diferente, ¿cómo sería el código que tendríamos que implementar de forma muy sencilla para poder utilizar ese modelo? Entonces tendríamos que importar TensorFlow para poder leer el modelo que está almacenado en formato Keras, que hace parte también de TensorFlow. Y el segundo paso sería leer el modelo con loadModel. Entonces voy a crear una nueva variable para diferenciarla del modelo que entrenamos. Modelo 2, voy a TensorFlow, Keras, Models y accedo a este método que se llama loadModel y simplemente acá le defino la ruta completa donde se encuentra almacenado ese modelo, el archivo .keras que quiero leer. Y ya con eso tenemos nuevamente recreado el modelo que entrenamos previamente. Acá podemos imprimir en pantalla el resumen de ese modelo para ver que va a tener las mismas características del modelo que creamos y entrenamos hace un momento. Y acá cómo generaríamos una predicción con ese modelo que estamos leyendo del disco duro. Pues simplemente acá creo un dato de predicción, XPRED, un dato aleatorio que tiene 32 valores numéricos, pero es un único dato. Y la predicción, ¿cómo la genero? Entonces tomo ese modelo, el modelo 2 que hemos cargado del disco duro y accedo al método simplemente predict e introduzco ese dato. Si tengo no un dato sino un arreglo con 200 datos, pues me va a generar 200 predicciones. Acá como tengo un único dato, pues me va a generar una única predicción. Y acá simplemente lo voy a imprimir en pantalla, el resultado de esa predicción. Ejecutamos esto y entonces acá vemos el modelo en primer lugar que estamos leyendo del disco duro. Tiene una capa de entrada con 32 elementos y tiene una capa de salida, una neurona, con 33 parámetros. Es exactamente el mismo modelo que guardamos previamente y que habíamos creado hace un momento. Entonces estamos leyendo el modelo de forma totalmente fiel, tal cual como lo almacenamos y lo creamos y entrenamos en su momento. Y acá simplemente estoy generando la predicción. Entonces eso me arroja un valor numérico, pero es simplemente acá para que entendamos cómo leer el modelo y hacer la predicción. Esta sería una primera forma de almacenar y leer el modelo. Otra alternativa es, en lugar de guardar la totalidad del modelo, es decir, metadatos, arquitectura y parámetros, podemos elegir guardar solo los parámetros del modelo entrenado. En ese caso, esos parámetros quedan almacenados en formato H5, que es como un formato de almacenamiento comprimido que ocupa menos espacio en memoria. Acá entonces lo que haríamos sería, de los 3 componentes que tiene un modelo, nos vamos a quedar únicamente con los parámetros y esos parámetros quedan almacenados en un archivo formato H5. ¿Cuándo podemos usarlo? Podemos usarlo en la misma situación que usaríamos el modelo almacenado en su totalidad, es decir, cuando queramos reutilizar el modelo entrenado en otros proyectos, pero acá esto tiene algunas diferencias o unos pros y contras. ¿Cuál es la ventaja de almacenar únicamente los parámetros del modelo? Que como no almacenamos los metadatos ni la arquitectura, pues el tamaño del archivo va a ser menor comparado con almacenar la totalidad del modelo, porque solo vamos a tener estos valores numéricos, los parámetros. Esa va a ser la ventaja con respecto al método anterior. ¿Cuál va a ser la desventaja? Que como vamos a tener solo los parámetros, cuando queramos usar ese modelo en el código que estemos implementando, eso ya lo vamos a ver en un momento cómo hacerlo, vamos a tener que recrear la arquitectura, porque como no tenemos la arquitectura, guardamos solo los parámetros, lo que tendremos que hacer será escribir el código para crear la arquitectura que tenía originalmente el modelo antes de que lo guardáramos y luego, después de crear la arquitectura, no entrenamos el modelo, sino que leemos los parámetros que almacenamos y que se obtuvieron previamente con el entrenamiento. Entonces ese es como el paso adicional que tendremos que llevar a cabo. Veamos primero cómo almacenar el modelo, del modelo que ya entrenamos previamente, cómo almacenar únicamente los parámetros. Entonces acá simplemente vamos al modelo y lo que hacemos es usar el método saveWeights. Weights es, digamos, el término que en inglés que se usa para referirnos a los parámetros, que en español traduciría como los pesos o los coeficientes numéricos, pero esos son esencialmente los parámetros. Entonces le decimos saveWeights y simplemente definimos la ruta completa donde queremos almacenar ese archivo que debe estar en formato H5. Ejecutemos esta celda, volvamos acá a la carpeta y vemos que acá ya nos aparece modelo 1-de-piso weights.h5. Estos son los parámetros de ese modelo. Eso es lo que hemos almacenado. Si ejecutamos esta línea de código simplemente para ver el tamaño que tiene ese archivo, recordemos que cuando almacenamos el modelo completo tenía 20 kilobytes
Si ejecutamos esto, vamos a ver que ahora tiene 12 kilobytes, porque estamos almacenando solo la parte más relevante del modelo, que son los parámetros. Así que esa es la ventaja con respecto al método anterior. Entonces, si tenemos un modelo muy grande, pues esta forma de almacenamiento resultaría más adecuada porque requeriría menos espacio en memoria para el almacenamiento de los datos que nos interesan de ese modelo. Ahora, para poder usar ese modelo, entonces digamos que nos vamos a un notebook diferente, a un código diferente de Python y queremos usar estos parámetros para generar predicciones. Entonces, los parámetros por sí solos no son el modelo, luego tenemos que recrear primero la arquitectura original del modelo. Entonces, acá les voy a mostrar el código que deberíamos escribir en un archivo diferente para poder cargar luego los parámetros del modelo. Entonces, paso 1. Tendremos que recrear el modelo original. El modelo original tenía una entrada, acá lo voy a llamar entrada 3, porque me voy a referir a un modelo 3. Entonces creo o escribo el código para crear la entrada, que tiene que ser del mismo tamaño de la entrada del modelo que creamos originalmente, 32 elementos. Creo una salida que debe tener exactamente el mismo número de neuronas que tenía el modelo original, es decir, una neurona. La conecto acá con la entrada y creo el modelo 3 conectando la entrada y la salida. Acá en este punto tendríamos un modelo, digámoslo así, vacío, donde lo que nos falta es ponerle precisamente los parámetros. Entonces creemos aquí este modelo y ahora a ese modelo carguémosle esos parámetros que ya habíamos obtenido en el entrenamiento. Entonces le decimos: vamos al modelo 3, a ese modelo vacío entre comillas que acabamos de crear. Realmente no es un modelo vacío porque tiene unos parámetros, pero que han sido inicializados aleatoriamente. Entonces lo que queremos es ponerle los parámetros ya entrenados. ¿Cómo le ponemos esos parámetros? Le decimos load weights, cargar pesos o cargar parámetros. Y como argumento, pues definimos la ruta del archivo que contiene esos parámetros, el archivo .h5 que acabamos de crear. Ejecutamos esto y ya tenemos el modelo con los parámetros que habíamos obtenido antes durante el entrenamiento. ¿Y cómo generaríamos una predicción? Ya de la misma forma como lo hicimos antes. Tomamos un dato de entrada, acá lo voy a generar aleatoriamente, debe tener 32 elementos, tal como lo hicimos anteriormente. Y como generamos las predicciones, nos vamos al modelo, le decimos predict, introducimos ese dato de entrada y en ypred obtenemos la predicción. Tenemos un valor determinado, pero esa sería la secuencia de uso. Ahora hay que tener en cuenta que al momento de recrear el modelo original, este tiene que ser exactamente igual, esa arquitectura tiene que ser exactamente igual a la arquitectura que usamos al momento de entrenar el modelo. Es decir, que si por ejemplo yo acá en lugar de definir una entrada con 32 elementos, pongo acá 64 elementos y no modifico nada más, e intento cargar con load weights, intento cargar los pesos de ese modelo o los coeficientes, acá me va a arrojar un error. Me va a decir que hay unos tamaños de las variables que estoy introduciendo al modelo que no encajan, que no coinciden perfectamente, porque estoy definiendo una entrada de 64 y acá aparece otra entrada de 32, que era el tamaño asociado a los parámetros que almacené en disco. Entonces tiene que ser, al momento de recrear la arquitectura, tiene que ser idéntica para poder cargar los parámetros correspondientes. Ese sería el segundo método. Y el tercer método para guardar un modelo es hacerlo cuando estamos pensando en llevar ese modelo a producción, que es ya digamos para aplicaciones reales de Machine Learning. Realmente yo no utilizo los modelos acá en un notebook de Jupyter o en Google Colab, o no los utilizo en un archivo de Python leyéndolos directamente del disco duro, sino que usualmente lo que hago es entrenar el modelo, almacenarlo y llevarlo a un servidor en la nube para que a través de una aplicación yo pueda acceder a ese modelo y ese modelo continuamente o cada cierto tiempo me esté generando predicciones. Eso se llama llevar el modelo a producción. De eso también hablo en un video que les voy a dejar por acá enlazado. Entonces, en este caso, también la idea es almacenar la totalidad del modelo, es decir, la arquitectura, los parámetros y los metadatos. Pero en este caso particular de TensorFlow y Keras, cuando quiero llevar el modelo a producción, lo que hago es almacenarlo no en un archivo .keras, no en un archivo .h5 donde almacenamos solo los parámetros, sino en un directorio que va a contener estos tres elementos. ¿Cuándo usamos esta opción? Pues cuando queremos llevar ese modelo a producción.
Ventaja de esto, de almacenarlo de esta manera, es que vamos a tener todo el modelo, arquitectura, parámetros y metadatos almacenados allá en ese directorio, de manera tal que cuando montemos todo el sistema allá en la nube para hacer predicciones, pues no tendremos que recrear el modelo, la arquitectura básica, sino que simplemente leemos de una forma determinada, usando una aplicación específica, podemos leer ese directorio para que allá en la nube se cree ese modelo y podamos comenzar a hacer predicciones ya con ese modelo entrenado. Pero inconveniente de esto es que si el modelo es grande, pues esos archivos que se van a generar son grandes, pero digamos que este es el inconveniente de cualquier formato de almacenamiento en realidad. Acá en este caso, ¿cómo almacenaríamos ese modelo para desplegarlo posteriormente, para llevarlo posteriormente a la nube? Usamos el método export, exportar. Entonces simplemente definimos la ruta completa, lo voy a almacenar en la carpeta modelos y acá escribo el nombre de la carpeta o del directorio donde van a quedar almacenados los elementos de ese modelo. Voy a llamarla modelo 1 exportado. Ejecuto esto y si vuelvo acá a la carpeta, aparece un nuevo directorio que se llama modelo 1 exportado, que tiene a su vez varios elementos. Tiene, por ejemplo, un archivo que se llama saved model, que es el archivo que contiene la arquitectura del modelo. Tiene una carpeta que se llama variables, que es la que contiene los parámetros del modelo, como los dos elementos más relevantes, y hay una carpeta que se llama assets y un archivo que se llama fingerprint, que contienen los metadatos del modelo, pero lo más relevante son la carpeta variables y la carpeta modelo almacenado o saved model. En este caso no vamos a ver cómo cargar ese modelo para generar predicciones, ese modelo que ya está almacenado, porque ya ese es un procedimiento un poco más elaborado que si quieren lo podemos ver en otro tutorial que usa, por ejemplo, herramientas que se conocen como TensorFlow Serving, es decir, cómo tomar este modelo de Keras TensorFlow y llevarlo a un servidor en la nube. Entonces ya esto sería un tutorial aparte, completo, para ver ese método, que como les digo, si les interesa, pues pueden dejarme los comentarios abajo para más adelante en otro tutorial explorar esta opción de la lectura de un archivo que hayamos exportado para poderlo desplegar en la nube. Muy bien, acabamos de ver las diferentes formas en las que podemos almacenar un modelo creado y entrenado usando la librería Keras. En esencia, si queremos reutilizar ese modelo entrenado en un proyecto que no requiera su despliegue en la nube, podemos almacenar la totalidad del modelo, es decir, la arquitectura, los parámetros, resultado del entrenamiento y los metadatos en un archivo en formato .keras, o podemos almacenar únicamente los parámetros resultado de ese entrenamiento. En ese caso los almacenamos en formato H5. Pero si lo que queremos es llevar más adelante el modelo a producción, es decir, desplegarlo en la nube, en ese caso lo que tenemos que hacer es almacenarlo usando el método export. En ese caso, para poder reutilizar el modelo tendremos que usar herramientas más avanzadas como por ejemplo el uso de TensorFlow Serving, del cual no hablamos en este tutorial, pero si les interesa me dejan abajo los comentarios y en un próximo tutorial lo podemos ver en detalle. Y también existe otra opción que es almacenar el progreso del entrenamiento de un modelo de Keras, lo cual resulta muy útil cuando el tiempo de entrenamiento es muy extenso y no queremos correr el riesgo de perder información. De este método tampoco he hablado en este tutorial, así que si les interesa, déjenme abajo los comentarios y lo podemos ver también en detalle en un próximo tutorial. Recuerden que el código fuente de este tutorial se encuentra abajo en la descripción del video y si tienen alguna duda o comentario adicional de lo que acabamos de ver en este tutorial, no olviden dejarla abajo también en los comentarios. Y si les gustó el video, no olviden darle un pulgar hacia arriba de me gusta y compartirlo con todos sus amigos y conocidos, pues ya saben que esto me ayudará un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.